Hola, muy buenos días. Estamos aquí con un enorme gusto recibiendo al doctor Fernando Flores Camacho, que el día de hoy pues, nos hará la presentación de esta conferencia, representaciones científicas, sus concepciones, características e implicaciones educativas. Esta es una actividad que realizamos como parte del proyecto de investigación PAPI tiene 401222 y en la cual participamos docentes, estudiantes, especialistas en México, de la UNAM, de otras entidades nacionales y también de otros países. Habrán visto el cartelito con horarios incluso para España, donde hay un par de participantes que esperamos que también nos acompañen en algún momento. Bueno, queremos agradecer para la organización de esta actividad, además al proyecto, a la DEGAPA, a la Facultad de Psicología y especialmente en la División del Sistema de Universidad Abierta, al ingeniero Jorge Gol, que siempre nos apoya mucho, a la maestra Karina Torres, que es nuestra jefa, y a la maestra Gaby Villarreal, que es nuestra secretaria académica, y que todos ellos pues realizan esfuerzos para que podamos llevar a cabo estas el día de hoy, pues entonces vamos a dar paso a una breve presentación del doctor. Muchos lo conocen, pero para aquellos que no, les mencionamos que el doctor Flores Camacho es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y es especialista en el campo de la enseñanza de la ciencia. Es físico con doctorado en pedagogía, lo cual es excelente, ¿verdad?, para trabajar con estos temas, con estas perspectivas disciplinarias. Y ha recibido la medalla Gabino Barreda, es investigador nacional nivel 2, sus áreas de interés son el cambio conceptual y representacional, la formación de conceptos, la epistemología de la física y la didáctica de la ciencia. Es profesor del posgrado de pedagogía y ha impartido cursos de posgrado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Tiene publicaciones en revistas nacionales e internacionales sobre sus temas de especialidad y cuenta con libros y diversos capítulos en libros, así como textos de física. Entonces, pues con mucho gusto damos la bienvenida al doctor Fernando Flores para que pues inicie esta presentación. Y pues adelante, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Soraya Monroy por haberme invitado a participar en esta ocasión con esta plática. Espero no aburrirlo demasiado. Bueno, como dice el título, el tema, ¿no?, que vamos a abordar tiene que ver con las representaciones científicas. ¿Qué concepciones, qué debates hay en torno a las representaciones científicas? ¿Cómo podemos caracterizarlas? Y finalmente, lo que nos interesa desde nuestro campo educativo, pues es qué implicaciones tendría todo esto para la enseñanza, en particular de las ciencias, pero supongo que no solamente para la enseñanza de las ciencias. ¿Cuál sería nuestro punto de partida, ¿no? Déjenme ver cómo funciona esto porque no le puedo dar avanzar acá. Nuestro punto de partida es que pues actualmente las representaciones han cobrado de nuevo, ¿no?, relevancia, no solo en los campos de la educación, sino también, y digamos desde hace algunos decenios, en el campo de la epistemología, de la filosofía de la ciencia y también de la psicología. Hay un reconocimiento, digamos, ya generalizado de que son las representaciones científicas, las representaciones en general las que nos permiten actuar, interaccionar con nuestra realidad, poder percibirla, darle sentido, darle coherencia y poder, digamos, tener una forma de cómo relacionarnos, no solo con las cuestiones, digamos, naturales, sino todo lo que tiene que ver con nuestro entorno. Esto, desde luego que no es nuevo, ¿no? Las representaciones, aunque ahora están, digamos, un poco en el ambiente, ¿no?, en el ambiente de la educación y de la psicología y de la epistemología, es un tema que se ha tratado desde hace mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, les pongo, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero hay
tres referentes, ¿no? Uno de ellos es Schopenhauer, que tiene un libro que tiene que ver con las representaciones y la voluntad, y que en su primer párrafo, lo primero que dice que el mundo es mi representación. Dice, esta es la verdad válida para cada ser viviente que conoce, ¿no? Y aunque tan solo él dice, el hombre pueda llegar a ella, ¿no? Con la conciencia reflexiva y abstracta, etcétera, llega a la conclusión de que sin esos elementos, sin esas representaciones, pues no tendríamos una percepción del mundo y de sí mismo. Bueno, habría que disculpar un poco a Schopenhauer por hablar del hombre en términos, ¿no? Que si él jamás seguramente se imaginó que a sus lectores del futuro no les parecería adecuado usar ese término en lugar de seres humanos o cualquier otro, pero bueno, podemos disculparlo. Y hay otros filósofos, por ejemplo, Max Bartovsky, ¿no? Que nuevamente nos habla de cómo la praxis humana tiene que ver con cómo construye artefactos con los cuales le da forma y objetividad a nuestro mundo, a través de nuestras representaciones, en el arte, en las teorías, etc. Y otro de los filósofos conocidos, como es Ian Hacking, lo deja de una manera sintética pero muy clara. Dice, los seres humanos son representadores. No son homo faber, como siempre, ¿no? Es algo que, una frase muy famosa que todo el mundo conoce, sino él dice, somos homo de pictor, esto es, hombres humanos que representamos. Y esta representación es lo que nos da esa característica. Entonces, este es el punto de partida, ¿no? El saber que las representaciones han estado en la mente, ¿no? De los filósofos, también de los psicólogos y en menor medida, pero actualmente cada vez más en la de los educadores, en torno a que son los elementos centrales sobre los cuales tenemos que trabajar para entender los procesos, tanto de construcción de conocimiento como de aprendizaje. En uno de los handbooks que se tienen sobre filosofía de la ciencia de la Universidad de Oxford, uno de los capítulos que tiene que ver con las representaciones fue encargado a Mauricio Suárez, ¿no? Un filósofo español que ha trabajado mucho este tema. Y él nos hace notar cómo, ¿no? En las últimas décadas este tema se ha vuelto un debate en torno a las representaciones. ¿Por qué? Pues porque las representaciones, como habíamos venido diciendo, se han convertido en elementos de análisis. Y si bien estas representaciones fueron analizadas desde el punto de vista del positivismo lógico en buena parte del siglo XX, las visiones actuales que han ido cambiando, ¿no? Nos hacen ver que las representaciones tienen todavía muchos matices, muchas características que vale la pena analizar para saber qué hacer con ellas. Ese es uno de los puntos importantes, qué hacer con ellas, ¿no? Desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje. Si algo no se entiende o no se ve, por favor, me dicen, Soraya. Bien, con este asunto, ¿no? Tenemos digamos, uno de los concepciones, ¿no? Que ha sido dominante desde ese punto de vista del positivismo lógico, es una concepción semántica, ¿no? Se desarrolló una concepción semántica de las representaciones. Van Freysen, por ejemplo, es uno de los que trabajaron mucho en este tema, y en donde, en esta concepción semántica, las representaciones van a tener una función de identificación, de identidad con lo que representan. Esto va a implicar diversas formas de cómo relacionar las representaciones con la realidad y qué sentido tienen. Desde el punto de vista, ¿no?, del positivismo lógico,
y que podemos decir también pudiera ser un punto de vista de nuestras ideas intuitivas sobre las representaciones, pues las representaciones deben dar cuenta, si bien no de manera total, sí de manera parcial de la realidad. Así cuando nosotros, por ejemplo, representamos un objeto, ¿no? Una silla, decimos que es similar la representación a la silla, pues porque vemos que tiene elementos que se comparten y que tiene una disposición de esos elementos. Esto es una estructura que también, digamos, se comparte. Y esa visión intuitiva, ¿no? Digamos, es trasladada a esta visión semántica para dar cuenta de que las representaciones tienen validez y sobre todo las representaciones científicas tendrán validez en la medida en la que esas similitudes puedan determinarse y encontrarse. ¿Sí? Ahora bien, en las últimas décadas también se ha venido cuestionando estas posiciones. Ahorita voy a hablar un poco más en profundidad de todas estas posiciones. Y se ha venido cuestionando porque hay que hacerse nuevas preguntas, ¿no? Sobre, por ejemplo, ¿qué hace que una representación represente algo? Es la primera pregunta, ¿no? Es, digamos, la pregunta más obvia, pero que no tiene una respuesta directa. ¿Qué representación, qué relación tienen las representaciones también con lo que representan? ¿Tienen las representaciones una función propia, una entidad propia o no la tienen? Y preguntas como ¿qué constituye, a final de cuentas, una representación para que podamos considerarla y analizarla? ¿Y cuál es el papel del sujeto en las representaciones, tanto en su construcción como en su uso? ¿Sí? Entonces, estos son, digamos, algunas de las preguntas que trataré de ir abordando un poquito aquí en este. Si ahora, déjenme ver dónde anda mi curso. Allá. Trataremos de analizar la primera de todas estas preguntas. ¿Qué relación guardan las representaciones científicas con lo que representan? ¿Sí? Déjenme ver cómo puedo mover esto un poquito aquí. Ya. Ya lo puedo mover. Aquí está mejor. Entonces, como les decía hace rato, la cuestión intuitiva es decirnos que guardan una relación o de isomorfía o bien de similaridad con lo que representa. Y este es un criterio genérico que ha prevalecido en varias décadas y creo que la mayoría de las personas lo comparten. Incluso yo me atrevería a decir que la mayoría de quienes trabajan en las ciencias lo comparten, ¿no? Este es un criterio que, como dije, se formaliza en la visión semántica, aunque ya en esta visión semántica se reconoce que ese isomorfismo no tiene que ver necesariamente con las características observables de las cosas, sino que tiene que ver con una estructura subyacente a esas características y funcionamiento de la realidad, y que esa es la estructura, lo que es isomorfa, al menos en parte, ¿no? Con la realidad que representa. ¿Sí? Entonces, en la visión semántica, y que la, digamos, también se describe como visión estructuralista, lo que se acaba defendiendo de una representación científica es que tiene una estructura que es lo que la hace convertirse en una representación que tiene relación con la realidad, o sea, con el objetivo, con el proceso o con el sistema que representa. No es tanto la forma, no es tanto, digamos, la descripción de los procesos que pueda darse en un tipo de representación, sino que está detrás de esa representación. Esto es, que por estructura, ¿qué entendemos? Vamos a entender un conjunto de elementos y de operaciones con esos elementos, que es lo que lo va a hacer isomorfa. En el caso de la física, ¿no? Pues digamos, la estructura obvia y que defienden los filósofos, pues son las matemáticas, ¿no? Entonces, en esta concepción semántica, hay un tipo de correspondencia o identificación entre lo representado y la identificación. Por lo tanto, hay un significado no arbitrario,
Esto es, no hay solamente el decir, tengo un símbolo y a este símbolo lo voy a hacer que corresponda a un elemento dentro del objetivo, sino que debe ser sustantivo. ¿Sí? ¿Qué se entiende por sustantivo? Que hay una identificación entre ambos. No es una asignación, ¿no?, del símbolo hacia lo que representa, sino es una identificación entre ellos. Y, como les comentaba hace un momento, ¿sí?, esta realidad, esta identificación parte del supuesto de que la realidad es cognoscible. ¿Sí? Pero es cognoscible en función de cómo se construye un sistema operativo que nos da cuenta del funcionamiento de esa realidad. A esta visión semántica, ¿no?, pues hay desde luego una gran cantidad de filósofos de la ciencia que la postulan, de hecho se llaman estructuralistas, ¿no?, y que comparten una visión realista del proceso. Hay un principio de correspondencia entre el conocimiento y la realidad, y ese conocimiento viene dado por estas representaciones. Entonces, por ejemplo, Mazzini, una filósofa contemporánea, dice que es la estructura, la matemática es la estructura misma de la realidad. Y que si además a esa estructura de la realidad tenemos una confirmación empírica, entonces podemos hablar de un conocimiento verdadero. ¿Ok? Ahora, si ustedes podrán imaginarse, la mayoría de los científicos seguramente comparten esta visión, ¿no?, de las representaciones como elementos que les permiten llegar, bajo estas características, a conocer la verdad en la naturaleza. Pero la pregunta es si esta es toda la historia, ¿no? Si estamos conformes con que efectivamente esta visión estructuralista de la realidad y es la que, digamos, nos puede dar cuenta de las representaciones, de sus aspectos, de sus características y de sus implicaciones. Pues, como ustedes podrán saber, siempre en todos los temas filosóficos hay muchas posiciones, ¿no? Y hay críticas hacia todos estos posicionamientos y supuestos, ¿no?, que se dan dentro de los procesos epistemológicos. Entonces, ha habido en las últimas décadas, desde los, digamos, 2000, a partir del 2000, ¿no?, varias filósofos que han puesto de manifiesto que hay problemas con esta concepción semántica de las representaciones. Y hay dos elementos principales a estas objeciones. Uno es de carácter lógico y otro es sobre el papel del sujeto, ¿no? En cuanto al carácter lógico, tiene que ver con que si se acepta los criterios de isomorfía o incluso de similaridad, ¿sí?, hay tres aspectos que no se pueden cumplir, y que son reflexividad, ¿no?, transitividad y, déjenme ver acá, que esto me causa muchos problemas, y simetría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos estos elementos, ¿no?, si se acepta la premisa de que hay estas similitudes, entonces deberían cumplirse, lógicamente, estos tres elementos. Y evidentemente no se cumplen, porque no hay simetría entre el que representa y el representado. O sea, la representación va en una sola dirección, es hacia lo que representa. No hay reflexividad, ¿no?, pues porque la representación no se representa a sí misma, ¿sí? Y no hay transitividad, porque si una representación representa un objeto y esa otra representación representa otro objeto B, no hay ninguna condición lógica en que la representación A represente al concepto C, ¿no? Entonces no hay un proceso de transitividad. Y esto lo demuestran muy claramente Mauricio Suárez y otros filósofos. El otro aspecto, ¿no?,
es el del sujeto. Ya desde los fines de los 80s, Ronald Geer había dado cuenta de que el sujeto es un aspecto realmente importante dentro de las representaciones, que no es suficiente con que las representaciones tengan una estructura, ¿no?, operativa con elementos de isomorfía o de similaridad. Y entonces él pone que el sujeto tiene un papel muy relevante en las representaciones por dos situaciones: porque le da intencionalidad al sujeto y porque le da un propósito a la representación. O sea, ambos aspectos evidentemente están ligados. Sin embargo, a pesar de que Geer reconoce esta, como se le llama, base centrada en el sujeto, ¿no?, para las representaciones, él sigue estableciendo, él sigue pensando que lo que aporta, además de la intencionalidad y el propósito, lo que aporta a la representación, el sujeto, es nuevamente esta idea de similaridad, pues es él el que determina esa similaridad con las representaciones y lo representado, ¿no? De tal manera que, si bien fue muy importante, digamos, su aportación en la introducción muy clara desde un punto de vista cognitivo de los sujetos, no rebasa, no sale desde esta posición semántica. Bueno, por lo que otros filósofos que están aquí mencionados, como Suárez, Contessa, Fichte, etcétera, muestran, ¿no?, que incluso esta posición de Ronald Geer no es, digamos, lo suficientemente diferenciada de la posición semántica, por lo que cuando acepta el criterio de similitud, es un criterio que debe hacerse sobre aspectos específicos entre las representaciones y lo que representan. Y por lo tanto, se siguen aplicando los mismos criterios de análisis y de problemática que se presentó hace unos momentos. Y además, además de estas objeciones de estos filósofos, si uno realmente dice, bueno, si damos por válido que hay este criterio de similitud, entonces implicaría que uno puede reconocer entre lo representado y la representación esa similitud, pero ¿cómo es que eso ocurre? Si es que podemos reconocer los elementos, ¿no?, esos elementos en el objeto, en el proceso, es que de antemano conocemos ese objeto y ese proceso. Y eso implicaría un elemento adicional, ¿no?, de problemática hacia la visión semántica de las representaciones. Por ello se genera otro enfoque, otra concepción de las representaciones, que en términos generales se llama visión pragmática o inferencial de las representaciones, ¿no?, que voy a tratar de describir brevemente. Dados los elementos de análisis presentados, dada la problemática que presenta la visión semántica, tanto desde el punto de vista lógico como desde el punto de vista de la intervención del sujeto, en esta visión hay varios elementos que tomar en cuenta. Uno es que las representaciones son dependientes de los sujetos de manera sustantiva, ¿sí? ¿Esto qué implica que sea de manera sustantiva? Implica que el sujeto está presente en la construcción y en el uso, ¿no?, de la representación. O sea, no puede haber representaciones si no hay un sujeto que esté construyéndolas, que esté, digamos, utilizándolas, pero esa utilización, como veremos adelante, no es simplemente el uso como una herramienta, ¿no?, sino es algo que está implicado en cómo esa representación funciona para el sujeto y cómo con esa representación ese sujeto produce conocimiento con él, ¿no?
Otra de las condiciones es que las representaciones no requieren de ninguna relación de semejanza, similaridad o isomorfía con lo representado. O sea, ya no existe esta condición. Entonces, no quiere decir que no haya, por ejemplo, representaciones gráficas, ¿no?, que se asemejen a los objetos. Simplemente que no hay un requisito, ¿sí?, de que eso tiene que ser un elemento indispensable, necesario, para que la representación represente algo. Y este es el punto, ¿no?, que más diferencia a ambas enfoques o visiones. Otro de los aspectos que no se resolvían con digamos, la visión semántica, es que las representaciones pueden no representar lo representado. ¿Sí? Esto es, podemos tener representaciones erróneas, lo cual, desde el punto de vista psicológico, es evidente, ¿no?, que esto puede ocurrir. Pero si hiciéramos el supuesto de que sí hay similitud, entonces no podría haber representaciones erróneas, porque hay una correspondencia entre lo digamos, real entre lo representado y lo que representa, ¿no?, el representante. Ahora bien, también en esta visión se reconoce que las representaciones pueden representar entidades inexistentes, ¿no? Por ejemplo, podemos representar un unicornio, ¿sí? Y en la otra visión, eso no sería posible. Dirían, bueno, es que no estamos hablando de representaciones científicas en el otro caso, y tendrían razón. Pero también podemos pensar que en la ciencia se han construido representaciones de entidades inexistentes. ¿Sí? Un ejemplo muy claro es el flogisto, ¿no?, o el calórico, ¿sí?, u otras cosas que podemos encontrar en la historia de la ciencia, donde se han hecho representaciones de entidades que ahora, pues, para todas luces son inexistentes. El éter, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, las condiciones que ya se apuntaron, que las representaciones no son transitivas, reflexivas ni simétricas. Entonces, ¿qué caracteriza, ¿no?, o qué es una representación desde este punto de vista? La primera de las concepciones, ¿no?, que fue apuntada por Suárez, es que una representación se caracteriza por lo que él denomina su fuerza y su capacidad de permitir razonamiento subrogado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir todo esto? En primer lugar, la fuerza de una representación quiere decir, en términos de Suárez, qué tanto esa representación nos da elementos de lo representado, ¿no?, para intencionalmente construir esa representación en términos de lo que queremos representar. No quiere decir en ningún momento similitud, simplemente construir una entidad que podamos reconocer, ¿no?, que nos está representando lo que queremos representar. Y la otra condición es que esa representación con esos elementos a un sujeto que está informado y que tiene los elementos conceptuales para hacerlo, pueda, a partir de los elementos de la representación, razonar para construir inferencias. Inferencias que sean válidas, desde luego, desde el punto de vista y del contexto de las representaciones, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, cómo claramente ya no hay criterio de similitud y el sujeto tiene el papel central en la representación, porque es el que le da la intencionalidad a la representación y es el que usa esos elementos para construir inferencias, independientemente de cómo está estructurada esa representación. Bueno, esta fue, digamos, la primera aproximación, pero no ha sido la única, ¿no? Un poquito más adelante, más o menos en el 2007, Contessa hace un artículo en donde dice, no basta el reconocimiento de la intencionalidad. El sujeto es el que tiene que darle interpretación
a esa representación en términos de esa intencionalidad y de esos propósitos que tienen la representación. Esto es darle funcionalidad. Y para eso desarrolla un proceso de interpretación que está basado en 4 elementos, ¿no? Y este proceso de interpretación tiene que el sujeto toma el vehículo, que es la representación, como lo que denota al objetivo, que es lo representado, y reconoce su intencionalidad. Eso ya nos había quedado más o menos claro. Pero para cada entidad de esa representación o vehículo, debe haber una correspondencia unívoca con algún objeto en el objetivo, ¿sí? Esto es, el sujeto tiene que establecer denotaciones entre uno y otro. Y lo mismo tiene que hacer para las relaciones que hay entre los elementos de la representación con posibles elementos de lo representado. No significa nuevamente que sean similares o que sean idénticos. Y entonces todo arreglo funcional de las entidades que hay en esa representación pueden hacerse una correspondencia con los que hay en el objetivo, ¿sí? Todas estas correspondencias ya son arbitrarias, ¿sí? Son propuestas por el sujeto que le da interpretación. Al rato vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Entonces, en esta concepción inferencial de las representaciones, es el sujeto el que da la caracterización y posibilidad a la representación, a diferencia del enfoque estructural, en que son las características intrínsecas de la representación. ¿Sí? Un paso adicional, digamos, en esta concepción, que a mí me ha parecido relevante, es lo que ha propuesto mucho más recientemente Nutila, ¿no? En donde no solo pone al sujeto como el elemento central de las representaciones, sino pone también en juego las formas y los medios materiales en los cuales la representación se construye, ¿sí? Lo que ella le llama su expresión signo-material. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener una representación en un papel, ¿sí? Que yo puedo tener una representación en una pantalla, aquí como la que estamos todos viendo, la puedo tener como objetos físicos, ¿no? La puedo tener en un plano, la puedo tener en 3 dimensiones, etcétera. Ahí, cuando se construye una representación, cuando se convierte en una representación externa, se construye en medios materiales. Y esos también tienen un juego dentro de las características y el funcionamiento de la representación. Así, a ella le llama herramientas epistémicas o artefactos concretos, con las cuales las representaciones son construidas y esos elementos constriñen desde el diseño la posibilidad de uso de esas representaciones. Así, digamos, no solo son los modos, por ejemplo, si son simbólicos, si son gráficos, son esquemas, etcétera, sino cómo están hechas esos elementos. Entonces, un poco para finalizar esta sección, la relación que guardan las representaciones con lo representado es su posibilidad de que éstas sean para los sujetos herramientas epistémicas, que puedan hacer con ellas inferencias válidas, donde lo válido no implica verdadero necesariamente, sino viable dentro del contexto en el cual se infiere a partir de cada modelo o representación específica, ¿no? Y esta concepción inferencial de las representaciones, creo, es la que nos ha permitido tener una mejor caracterización, como vamos a ver un poquito más adelante, nos da tiempo. No sé cómo voy de tiempo, Soraya, tú me avisas. Como tú gustes, o sea, si quieres terminar a las 12, en 20 minutos más. 20 minutos, ok. Vamos a apurarnos un poco entonces. Bien. Entonces, finalizando esa sección, ¿cuál es el papel del sujeto en las representaciones científicas? Bueno, ya en parte lo hemos estado viendo, ¿no? Es un papel en el que, desde una visión, pues tiene un papel en la construcción del conocimiento,
pero tiene un papel, digamos, desde la visión semántica, tiene un papel en la construcción porque es el que debe de identificar las relaciones de similaridad. Pero una vez construida, el sujeto ya no es importante, ¿no? La representación tiene toda la, digamos, ese equipotencial para todos los sujetos. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier sujeto debe de entender lo mismo por esa representación, porque la estructura de la representación es lo que le da validez. Desde el punto de vista del proceso inferencial o pragmático de las representaciones, esto no es así, porque la representación nunca deja de ser dependiente del sujeto. ¿Sí? Ya el sujeto en esta visión inferencial, el sujeto ya no es transparente a la representación. El sujeto siempre está en la representación y la representación no va a tener sentido sin él, sin el sujeto, sin la persona. Aquí veamos, pueden ver un ejemplo. Esta imagen que está puesta aquí es un dibujo hecho por Faraday, ¿sí? Sobre el campo eléctrico. Están ahí, podrán distinguir las dos cargas, una carga positiva, dos cargas positivas aquí, perdón, y cómo sería el campo eléctrico. Cuando se tiene una visión, ¿no? Centrada en esta cuestión de la isomorfía, es decir, que las representaciones deben ser correspondientes con la realidad, pues eso lleva a pensar de cierta manera sobre la naturaleza. Entonces, no es extraño, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? No es extraño que para Faraday esas líneas que están ahí representadas eran reales. ¿Sí? O sea, eran las fuerzas. Él estaba totalmente convencido de que esas líneas que él había puesto ahí eran entidades reales, describían la realidad fielmente y eran las fuerzas que estaban actuando entre las cargas eléctricas. ¿Sí? Esto ahora pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? No son reales estas fuerzas, no son reales allí en el dibujo, ¿ok? Entonces, como vemos, el tener una visión me va a llevar a cierta conceptualización de las cosas, que vamos a ver un poquito más adelante, es cuando vemos las cuestiones de educación. Bien, entonces, bueno, esto ya lo acabamos de decir, aquí los sujetos solo son usuarios en esta visión. Y en el enfoque inferencial, como acababa de expresar hace un ratito, estas representaciones solo son herramientas epistémicas, solo me sirven para construir conocimiento y por tanto, por ser epistémicas, no pueden existir sin el sujeto en cada momento. ¿Sí? Voy a apurarme un poquito. Cualquier cosa, por favor, Soraya me dice si algo no. Esto es un poco lo que ya les acabo de decir. Entonces, podemos concluir que el aprendiz en esta visión inferencial no es ahora transparente. La efectividad de la representación estará ligada a sus posibilidades de interpretar. ¿Sí? El sujeto de darle sentido y de emplearla para hacer ese razonamiento subrogado. En el proceso de aprendizaje, las representaciones pueden ser mal comprendidas. Eso no nos cabe la menor duda. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Y obtener inferencias no congruentes con lo que se espera. Sin embargo, no pierden, ¿sí?, su característica de ser una entidad o una herramienta epistémica. Porque aunque las construcciones o las inferencias que se hagan sean inválidas, sigue siendo esa representación totalmente dependiente del sujeto y por eso el sujeto construye inferencias con él. ¿Sí? No tendría sentido esa representación si no existe un sujeto. Independientemente de que el razonamiento subrogado que establecen con ellas sea válido
desde un punto de vista escolar o no. Y otro aspecto importante de estas representaciones. En el caso de la visión semántica, como las representaciones están determinadas por su estructura, ¿no? Son estáticas. Esto es, todo sujeto debe interpretarlas a final de cuentas de la misma manera, que es lo que esperamos usualmente en la escuela, ¿no? Que todos interpreten las cosas de manera, pues por lo menos semejante para decir que han aprendido. Pero en esta visión inferencial no, porque al ser totalmente dependientes del sujeto, esas representaciones pueden cambiar con el sujeto en el tiempo. Y entonces cambiar la manera en la cual se convierten en herramientas epistémicas para cada sujeto a través del tiempo. Van cambiando y esto implica que la comprensión de los conceptos, la comprensión de los procesos a través de las representaciones va transformándose en el tiempo con el sujeto, lo que nos da pie a las visiones actuales de transformación representacional como proceso de aprendizaje. Bien, uno de los aspectos que ha sido muy poco abordado, ¿no? Aunque todos los elementos están en todas las discusiones epistemológicas, filosóficas que hay alrededor de las representaciones, no hay un conjunto de elementos estructurados que nos permita decir qué caracteriza a final de cuentas a estas representaciones científicas, cómo podemos darle un conjunto de parámetros que nos permitan decir, con todos estos parámetros puedo determinar una representación científica o un conjunto de representaciones científicas, un modelo científico, ¿no? Que me permita decir cómo operarlo en términos de situaciones de aprendizaje. Esto es cómo llevarlo a la escuela, cómo entender que los sujetos están teniendo ese proceso de comprensión de la representación. Y en este sentido, lo que yo he propuesto aquí, y que lo hemos publicado ya en un libro y en algunos artículos, es un conjunto de elementos, ¿no? Que no son secuenciales, que no son, no se vayan a entender como una serie de pasos que hay que seguir para entender las representaciones, sino que todos actúan en conjunto, pero que todos son relevantes para comprender. El primer aspecto de una representación, y que ya ha sido mencionado hace rato, es la intencionalidad. O sea, ¿qué representa la representación sobre lo representado? O sea, ¿para qué esa representación, para qué está hecha? ¿Qué me está diciendo de primera mano? ¿No? ¿Qué es lo que cuando veo una representación digo, la intencionalidad de esta representación es qué cosa, ¿no? Determinar qué cosa. Entonces, ese es el primer aspecto. Aquí, por ejemplo, tienen este dibujito, ¿no? Que aparece en muchos libros de texto o en muchos lugares. Bueno, esto desde luego tiene una intencionalidad, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista escolar, pues la intencionalidad de esta representación es que ilustre, ¿no? Nos dé cuenta de que hay una fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre, en este caso, sobre la niña. Y que pues hay una flecha que entiendo, ¿no? Desde este punto de vista escolar, que es la acción de la fuerza, ¿no? ¿Hacia dónde es la acción de la fuerza? Creo que para todo mundo esta representación podría significar, ¿no? La intencionalidad de esta representación es esa. Veremos después que no es para todo el mundo, pero creo que podemos identificarla así, en primera instancia. Bueno, otra es su expresión signo material. ¿Ok? Como ya vimos, la expresión signo material es el medio en el que está hecho. Y este medio impone restricciones o constricciones a qué puedo hacer con esa representación como sujeto. Entonces, si me regreso, ¿no? al dibujito, pues en primera instancia, ahorita ustedes lo ven en una pantalla, es un dibujito hecho en papel.
Entonces, es un dibujo estático, ¿sí? Que, por lo tanto, no tengo más elementos de interpretación que la composición de los elementos en el dibujo. ¿Ok? Sin embargo, podría haber hecho otra representación. Por ejemplo, imaginen una representación en donde tengo una simulación, ¿no? O una animación, en donde veo cómo la niña baja, cae hacia la tierra. O incluso podría tener una simulación donde tengo una esfera con un imán, un muñequito con otro imán, y entonces, ¿no? Lo suelto y veo cómo, no solo lo veo, siento, ¿no? Es la fuerza que se ejerce entre ambos elementos. Y es otra representación. Entonces, como ustedes podrán imaginarse, cada una de estas representaciones me da elementos distintos para poder hacer inferencias. Y mi razonamiento subrogado, este es el razonamiento con los elementos que da la representación, puede variar mucho. Y las conclusiones a las que llegue podrán ser, y las explicaciones que haga podrán ser diferentes en términos de estas diversas medios en los cuales se construye, en estos medios materiales en los cuales se construye la representación. Y entonces vemos aquí muy claramente el papel de, no solo de la intencionalidad de la representación, sino de cómo está construida. Entonces la expresión signo material se vuelve un elemento relevante para el sujeto. No deja de ser el sujeto el que pone los elementos de interpretación. Y ese es el otro aspecto, la interpretación. ¿Qué interpreta de todos estos elementos? El sujeto. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tenemos, ¿qué elementos tenemos? Pues tenemos como elementos de la representación, pues un dibujo que podemos denotar como tierra, un sujeto, ¿no? Que es una niña, una flecha, que podríamos denotar como una fuerza, ¿no? Y un espacio detrás que podríamos denotar como la ubicación espacial que tiene el arreglo. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos están allí y los tengo que interpretar. Pero también tengo que interpretar cómo funcionan estos elementos. ¿Se acuerdan de los 4 pasos que vimos de la interpretación? En esos pasos había que las relaciones entre los elementos de la representación habría que asociarlos a posibles relaciones en lo representado, ¿no? Y entonces, si se da este proceso de interpretación, que también es necesario, pues entonces se podrá establecer lo que es, digamos, la función principal de las representaciones, que es inferir con ellas. ¿Qué creen que infieren? Esto es real, o sea, alguna vez hicimos estas preguntas con estos dibujitos, no exactamente el mismo, pero uno muy parecido que venía en un libro de texto, a los niños. Y unos niños de 5º año nos decían, su inferencia era que era un gigante saltando sobre la tierra. Bueno, pues es una inferencia válida con los elementos que están ahí, porque la interpretación en este caso es los tamaños relativos que para el que construye la representación son no irrelevantes, no son importantes, para el niño sí. ¿Ok? Entonces interpreta no como un sujeto con un tamaño indiferenciado, sino un sujeto con un tamaño muy grande comparado con la Tierra. Y la flecha, en lugar de interpretarla como una fuerza, la interpreta como dirección de movimiento. Y entonces no es extraño que infiera que esa representación lo que le dice es, su explicación de la representación es que es un gigante saltando sobre la Tierra.
Otro de los elementos que están dentro de las representaciones son sus reglas de coordinación. Las reglas de coordinación es lo que nos permitiría decir, a final de cuentas, desde el punto de vista del sujeto, si esas representaciones son válidas o no para ese sujeto. Y estas reglas de coordinación, en el caso, por ejemplo, de las cuestiones científicas, pues estarán asociadas a experimentos, a mediciones, etc. Pero no necesariamente, también pueden estar asociadas a elementos de experiencia previa del sujeto. En el caso que acabamos de ver del niño, pues su experiencia previa pueden ser cuentos, ¿no? Sobre gigantes, películas, caricaturas, etcétera. Y son experiencia previa del sujeto, por lo cual no duda, ¿no?, en expresar que lo que está explicándose con esa representación es un gigante saltando sobre la tierra. ¿Por qué no lo duda? Pues porque él establece validez a esa explicación en función de sus experiencias previas, en donde para él los gigantes son entidades válidas. Entonces, vemos aquí como esta caracterización con los elementos de intencionalidad, expresión signo material, interpretación, inferencialidad y coordinación, ¿no? Son 5 elementos que me permiten caracterizar qué es una representación. Ya vimos la pregunta de qué es lo que representa la representación, ¿no? Y ahora estamos tratando de darle sentido a qué caracteriza a esa representación. Y entonces estamos caracterizando la representación con estos 5 aspectos, que repito, no son secuenciales, simplemente están puestos ahí en forma analítica para entender las funcionalidades de las representaciones en la mente de los sujetos, cómo se convierten en herramientas epistémicas para que puedan decir cosas con las representaciones científicas. Y entonces son acciones cognitivas indisociables del sujeto, ¿sí?, que hacen precisamente que esa representación sea una herramienta epistémica, inferencial y que le permita la comprensión y la construcción de conocimiento. En este sentido, ¿sí?, estas implicaciones tendrán implicaciones, mejor dicho, para la educación. Por un lado, sabemos que son el medio de interacción entre los sujetos, profesor, alumno, etcétera, que requieren de actores educativos que reconozcan la intencionalidad y potencialidad de las mismas. Por ejemplo, en el caso del dibujo que vimos, pues los maestros reconocen la intencionalidad y potencialidad de esa representación, de manera diferente a lo que pueden hacer los niños. Que los sujetos educativos puedan interpretar las representaciones para lo que se requerirá la conjunción de diversos elementos, por ejemplo, de otras representaciones, de apoyos de explicación. O sea, en el caso del dibujo que vimos, ¿no?, para que la intencionalidad de la representación funcione, debió haber establecido una discusión previa, forma de entender y de representar que el tamaño del objeto es un tamaño solo en términos de darle posibilidad visual, ¿no?, al sujeto que está siendo atraído por la gravedad. Y que no implica que sea un gigante, sino simplemente, etcétera. Pero el niño tiene primero que representarse eso. ¿Cómo lo puede hacer el profesor? Pues de diversas maneras, ¿no? Viendo cómo un objeto al alejarse, ¿no?, se va haciendo muy pequeñito, entonces hacer alguna explicación con ello. El chiste es que deben de dársele nuevas elementos. Una de las premisas que vimos del inicio en la concepción inferencial de las representaciones es que para construir las inferencias y que éstas sean válidas, debe ser un sujeto competente e informado, ¿no? Si no, las representaciones llevarán a otras explicaciones,
como vemos en este caso y como vemos en muchos otros, cuando los niños explican el día y la noche, etcétera, allí encontramos muchos ejemplos de cómo estas representaciones, cuando se tienen otros elementos que no son los que se precisan para una interpretación desde el punto de vista escolar, pues las inferencias que hacen los niños van a ser de otra naturaleza. No quiere decir que sean inválidas sus inferencias, porque los hacen con los elementos que tienen y desde ese punto de vista cumplen con esa función epistémica de la representación. Pero si queremos que estén asociadas a un aprendizaje desde el punto de vista de la escuela y del conocimiento científico, entonces tenemos que dar esos elementos, lo tenemos que hacer nuevamente con representaciones. Entonces es un entramado representacional que hay que ir construyendo para que representaciones que a nosotros nos parecen tan evidentes como la de la niña, ¿no? y la Tierra y la gravedad, pues realmente sean funcionales para ello. Y bueno, y las condiciones que ya vimos, formas de coordinación, que puedan establecer vínculos, integraciones entre diversas formas de representación. Bueno, no sé cómo ando de tiempo, ya se me fue. ¿Todavía? Termina, yo veo que ya no falta mucho. Termina, es muy interesante. Gracias, Fernando. Bien, creo que me paso a la última. Sí, No, perdón, digo que termines todo lo que tenías. Sí, ya casi, ya casi acabo. Gracias. Prácticamente estamos en el final. Bueno. Lo que quiero apuntar al final es, ¿por qué fue importante o por qué considero que es relevante tener un posicionamiento epistemológico sobre la representación? Pues porque este posicionamiento me va a llevar a definir cuál es mi concepción de aprendizaje y cómo voy a estructurar los procesos de aprendizaje. ¿Sí? Vamos, es equivalente a decir, tengo una posición empírico-positivista o tengo una posición constructivista. ¿Sí? Si tengo una posición empírico-positivista, pues entonces mis procesos de enseñanza y la concepción que tengo de aprendizaje va a estar ligada a esa posición. Y las acciones entonces van a ser correspondientes a lo que ya sabemos que es, digamos, la mayoría de lo que ocurre. La memorización, los ejercicios, ¿no? La prueba empírica, etcétera, etcétera. Si tengo una posición constructivista, tengo otros criterios, ¿no? La indagación, la evolución y transformación conceptual y representacional de los sujetos, etc. Pues lo mismo acá, están ligadas y están amarradas entre ambas, ¿no? Porque una posición semántica en donde las representaciones dan cuenta, al menos parcial y estructuralmente, de la realidad, pues tiene condiciones lógico-positivistas de validez, ¿no? Porque es la prueba empírica la que le da el sustento de verdad, dado que las inferencias que se hagan con una representación que parcialmente describe la realidad, es una representación que está trabajando con la realidad misma, ¿no? Y por lo tanto, no caben muchas maneras de usarlas más que buscar que el sujeto, ¿no?, llegue necesariamente a esa misma representación y por lo tanto el sujeto es independiente de ella, lo que importa es su estructura. Y enseñar en consecuencia. Si comparto una visión inferencial donde el sujeto es digamos, el eje central del proceso, ¿no?, de la representación, donde la representación no existe sin el sujeto porque no tiene características propias más, lo que ya vimos, ¿no? Es el sujeto el que le da intencionalidad, trabaja con los elementos signomateriales de la misma, la interpreta, construye las inferencias y le da validez. ¿Sí? Entonces, pues voy a desarrollar procesos educativos congruentes con esa visión. Y entonces, ¿qué es lo que procuraré? Pues procuraré que las construcciones representacionales que hacen los sujetos se vayan transformando en el tiempo. Y para eso les estaré construyendo
nuevos elementos representacionales que les permitan irlo haciendo a partir de todo su entramado conceptual y representacional que ellos mismos van construyendo, desarrollando. ¿Sí? Bueno, con esto termino. Muchas gracias por tu atención. No sé si haya tiempo para Sí, unas por supuesto que sí. preguntas. Con mucho Muchísimas gracias, Fernando. Mira, bueno, primero la doctora Denise se disculpó, quería comentar algo, pero ya buscaremos la ocasión, porque tenía que salir a una clase. Entonces tuvo que retirarse hace unos momentos. De todas maneras, tenemos aquí en el chat a un participante, Aldo Hernández, que comenta algo. Y mientras tanto, también le pido pues a quienes nos acompañan, a los miembros del proyecto que si tienen preguntas, en fin, pues ahora sí que levanten la manita y ahorita les damos la palabra. Por acá la doctora Alejandra Velázquez te felicita por tu exposición y ella pues también te está siguiendo por YouTube. Entonces, voy a leer lo que dice Aldo y para que tú nos hagas un comentario. Dice, se podría decir que las leyes lógicas no se aplican en todos los casos como lo puede ser en el modelo inferencial y no seguir principios como la transitividad. Ahí es una pregunta. Y luego agrega, básicamente, construcción ambiental del sujeto interviene y modifica la manera en la que los sujetos construyen inferencias. Sin embargo, no se siguen las reglas lógicas como la de transitividad. No sé si queda claro. ¿Qué opinas respecto a esto? Bueno, a ver, creo que trataré de ejemplificar un poco este asunto. O sea, la objeción a la visión semántica, ¿no?, es que si nosotros ponemos como requisito, como condición, de que una representación científica será tal siempre y cuando guarde un cierto nivel de isomorfía, ¿no?, aunque sea estructural, con la realidad, ¿sí?, entonces ese criterio de isomorfía implicaría que debe cumplirse porque hay esa identificación. Hagan de cuenta que es X más Y es igual a Y más X. ¿Sí? O sea, allí hay una identificación, hay una isomorfía o similitud entre ambos elementos. Entonces, si eso ocurre, debe haber transitividad. Es decir, X más Y representa a Y más X y Y más X representa a X más Y. Cuando nosotros construimos una representación, eso no ocurre, ¿no? Porque siempre es en una dirección. La representación representa lo representado, nunca lo representado representa la representación. Entonces, es la primera condición lógica que no se cumple. La segunda es la de la reflexividad. ¿Ya? Reflexividad es como en un espejo. Yo me reflejo en el espejo, pero soy yo mismo. ¿Ok? Entonces, la reflexividad pues tampoco se cumple porque la representación no se representa a sí misma. Y no se cumple la transitividad porque si una representación representa un objeto, digamos, que es otra representación, y esa representación representa a un tercer objeto, no necesariamente la primera va a representar al último. ¿Sí? Entonces, la transitividad pues es algo que tampoco usualmente se cumple, a menos, repito, que sí sean isomórficos. ¿Sí? Entonces, como las representaciones no cumplen esos tres elementos, es por lo que el enfoque inferencial nos dice, pues esto no es válido. Entonces, no podemos darle a las representaciones esa condición porque los convertiría en elementos ilógicos. Y además no me permitiría explicar algo que ocurre todos los días, que hacemos representaciones erróneas, hacemos malas representaciones de las cosas, ¿no? Porque si son isomórficas no puede haber error.
y son identificadas con la realidad. ¿Sí? Por eso se llaman estructuralistas realistas, esa posición epistemológica, ¿no? Y esto es lo que no se cumple cuando analizamos las representaciones ya como elementos epistémicos que usan los sujetos para construirse sus entidades, sus mundos, ¿no? El funcionamiento de las cosas. No sé si esto aclara. Yo espero que sí. Ya nos podrá comentar Aldo al respecto. Muchas gracias. Bueno, pues le damos la palabra al doctor Rigoberto León. Adelante, Rigo. Hola, muy Hola. bien. Fernando, muchas felicidades, pues una excelente exposición. Creo que clarifica muy bien precisamente las visiones que pueden, digamos, de alguna otra manera tomar una posición con respecto a las representaciones. Quiero hacer dos preguntas que están más o menos ligadas con algo que va y que se me hace muy importante, y es el papel de las representaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y fundamentalmente respecto precisamente del acto de aprender. Hay una frase al último que me causó un poco de desasosiego, y es precisamente tomar y pedir a un, digamos, tomar a un sujeto que sea competente e informado, ¿sí? Es decir, si una posición pragmática implica que las representaciones tomen a la gente como una parte sustantiva, o con respecto a la intencionalidad, básicamente, digamos, parecería que todos estos elementos que me parecen muy adecuados de intencionalidad, expresión, coordinación, etcétera, parecerían ser el interjuego en el cual se pudieran establecer relaciones entre sujetos para poder compartir representaciones. Si no, no habría, en sentido estricto, comunicación. Y estaríamos hablando de que cada representación sería, ahora sí que muy particular de aquel sujeto que representa, porque por más intencionalidad que pueda tener, pero la comunicabilidad, ¿de dónde vendría? La comunicabilidad tendría que venir de compartir un mundo. Es decir, de compartir de alguna manera ciertas protorrepresentaciones acerca del mundo que habitamos, ¿sí? Entonces, esa parte sí me causa un poco de, digamos, de problema, porque el salto hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje compartiendo representaciones, creo que queda muy claro precisamente con el dibujo de este planeta, el mundo, la Tierra, con la niña, que puede ser interpretado en algún momento como un gigante, digamos, quizás por las dimensiones, las magnitudes que se le están dando a un objeto y otro, pero donde se pierde que la intencionalidad estaría en el ejemplo de la relación que guardan precisamente ambos objetos, ¿no? Pero podría haber otras 2 o 3 representaciones más, digamos, quizás. Pero sí decimos en todo caso que hay algo, entre comillas, que podría ser erróneo, que sería considerar a esa niña como un gigante, porque no sería la representación adecuada, pero rompe con qué intencionalidad. La intencionalidad de la labor educativa, la intencionalidad de la visión científica, o la intencionalidad del sujeto que está representando como gigante a la niña. Es decir, ahí hay un interjuego que no alcanzo todavía a entender muy bien. Y la otra, por último, la segunda pregunta, tiene que ver, digamos, con dos cosas. Uno, se hacía una distinción, y sí me gustaría ahí que se profundizara entre lo que es válido y lo que es verdadero, ¿no? Por un lado, y el que tiene que ver con, tengo 2 imágenes que se presentaron en la exposición, la de Faraday, los patrones de los campos eléctricos, y esta otra representación de la Tierra con la niña, quizá para representar la gravedad, ¿no? Pero había algo que se decía, es que esas líneas no existen, ¿sí? Pero en general, si es una representación, y suponemos en la representación, digamos, más bien pragmática, podríamos suponer, a diferencia, digamos, considerar que Faraday puede decir que sí existen en la realidad, pero quizás no las vemos, pero se están representando, digamos, y la representación entonces tendría que ser, digamos, una representación válida y quizás para él verdadera, pero podríamos entonces decir que no, que es una representación válida, pero no verdadera. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las 2 representaciones en el momento del proceso de enseñanza-aprendizaje? Es decir,
El calórico, el flojisto, existieron como representaciones. ¿Por qué no existen más como representaciones? Porque hay una intencionalidad diferente, hay una inferencialidad diferente, o hay una serie de mostraciones o demostraciones posteriores que me marcan la diferencia entre lo representado y el representante. Es decir, ¿en dónde está precisamente esa combinación? Y creo que ahí vuelvo por donde pasé. ¿Qué significa ese sujeto competente e informado? Que puede ser, digamos, tanto un científico, Faraday, por ejemplo, o como un alumno que interpreta a una niña como gigante, ¿sí? Esas son las dos preguntas que quisiera hacer y, bueno, reitero mis felicitaciones, Fernando, una magnífica exposición. Muchas gracias. A ver, sí, entiendo y me parecen muy adecuadas tus preguntas, ¿no? Porque la función de una representación desde este punto de vista inferencial o, digamos, como herramienta, como elemento epistémico para construir, la misma caracterización de epistémico lo hace dependiente del sujeto. Entonces, toda representación va a requerir de un sujeto. Suárez propone que este sujeto debe ser alguien competente e informado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con los elementos de la representación es capaz de construir un razonamiento subrogado, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante este razonamiento? Pues porque es el que me da la posibilidad de inferir. La inferencia puede ser una predicción, puede ser una explicación. Desde un punto de vista, digamos, científico, recordemos que Suárez está construyendo representaciones científicas, no está pensando en los alumnos, está pensando en los científicos, ¿no? Esa representación debe tener un sujeto con esas características para que la inferencia sea científicamente válida, ¿no? Ahora, si nos salimos de ese contexto, podemos pensar que a final de cuentas, si un sujeto puede darle sentido, ¿no? A la interpretación y puede darle, perdón, a la representación y puede darle una interpretación, entonces es un sujeto informado y competente. Pero no en el sentido necesario de que va a obtener conclusiones como las que se espera científicamente. ¿Sí? Esto es, en el caso de la niña, del niño que estableció que es el gigante, el que está saltando sobre la Tierra, podemos decir que es informado y competente. ¿Por qué? Es informado porque reconoce o denota el dibujo de la Tierra con la Tierra. ¿Sí? Denota a la niña con un gigante y denota a la fuerza, la flecha fuerza, como un movimiento. ¿Sí? Entonces, está informado y es capaz de armar con estos elementos una inferencia. ¿Sí? Y la inferencia es un gigante saltando sobre la Tierra. ¿Ok? Entonces, no es el sujeto competente e informado como el niño, digamos, que puede identificar la Tierra al sujeto sin importar su tamaño y a la flecha como una fuerza de atracción gravitacional. Porque ese niño va a inferir que lo que implica esa representación, el propósito, la intencionalidad de la representación, es dar cuenta de cómo la Tierra atrae a las personas hacia su superficie. ¿Sí? Desde los enfoques de cada sujeto, desde las posibilidades interpretativas de cada sujeto e inferenciales, son construcciones válidas. ¿Sí? Desde un punto de vista escolar, no lo van a hacer. Y entonces el proceso educativo tendrá que ver con
cómo establecer apoyos, nuevas representaciones, nuevos elementos de construcción del sujeto para que vaya transformando esas posibilidades que tiene en otras que le permitan hacer otro tipo de razonamiento con esos elementos y obtener inferencias distintas. Entonces, en esta posición, el aprendizaje se convierte en un proceso de transformación representacional. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la comunicación? Bueno, cualquier representación que tengamos, ¿sí?, externa, ya es un proceso de comunicación. Tanto para el que la pone como para el que la observa, ¿no? Se objetiva. Por eso se convierte en herramienta epistémica. ¿Sí? No sé si esto ayuda a aclarar, Rigoberto, el asunto de dónde está el juego aquí en los procesos y cómo se entendería un proceso de aprendizaje en este caso. Sí, no, sí, gracias. Creo que explica muy bien cuál es digamos, cuál es esa relación y cuál era la pregunta que estaba realizando. Me parece muy adecuada la respuesta. Gracias. No sé si me quedó pendiente algo sobre, habías dicho la validez, ¿no? Validez y verdadero. Sí. Sí, validez y verdadero. A ver, desde la visión del posicionamiento, digamos, lógico positivista, la verdad está determinada por la corroboración con la experimentación, ¿no? Ya sea desde el punto de vista directo, ¿no? El experimento directamente corrobora, o desde el punto de vista popperiano, donde es la falsificación, pero a final de cuentas sigue siendo una acción, ¿no?, de interacción con la fenomenología, y el resultado de esa interacción con la fenomenología es lo que va a determinar el carácter verdadero. ¿Sí? En la visión estructuralista actual son dos condiciones para la verdad. Una es la isomorfía, aunque sea parcial, entre estructura y realidad. Como decía en el párrafo que les puse no recuerdo el nombre de pila, pero de Massimi, es una filósofa italiana, ¿no? Decía, la estructura de la matemática es la realidad, ¿no? Una afirmación estructuralista, a más no poder, tajante, ¿sí? ¿Qué puedo obtener con ella? Inferencias válidas. ¿Por qué son válidas? Porque son congruentes con la estructura matemática. Si además se corrobora experimentalmente, entonces es verdadera. ¿Sí? Entonces, muy claramente, esta visión lógico-positivista realista, ¿no?, que comparten muchos científicos, y evidentemente el caso de Faraday es un ejemplo claro, ¿no?, pues lo que obtiene su representación es la realidad. Y por lo tanto, esas líneas de fuerza que están ahí, si bien son una representación porque no las ve, pero son reales. Son reales, ¿por qué? Porque si pone una partícula testigo, ¿no?, se va a mover de acuerdo, ¿no?, a esas líneas. Y entonces él dice, la fuerza es real. ¿Sí? Y esas líneas me representan fidedignamente la fuerza. Son la realidad. ¿Sí? Pero esas líneas no existen. El campo es continuo. Y el campo no es de fuerzas, como él pensaba, sino es un campo, donde el campo no existe hasta que no hay interacción. Entonces, esa representación de Faraday ya no es válida desde el punto de vista de la física, ¿no?, contemporánea. Y entonces, validez y verdad pueden estar asociadas. Desde un punto de vista relativista, la palabra que se usa es viabilidad, no verdad. ¿Sí? El conocimiento es viable. Y es viable en función de todos los parámetros y características. Ustedes recuerdan, ¿no?, o alguna lectura, por ejemplo, de Thomas Kuhn, nunca habla de verdad. Se habla de viabilidad del conocimiento. ¿Qué es lo que hace un conocimiento viable? Pues que cumple, ¿no?, precisamente con todos los...
es un conocimiento construido con la teoría, interpretado con la teoría y experimentado con la teoría. O sea, no es, lo que se llamaba el theory laden, ¿no? El estar, la teoría, no hay un elemento externo a la teoría que le dé validez a ella misma. Porque si existiese ese elemento externo, sería el elemento universalmente válido, y no tenemos ningún elemento universalmente válido para toda la ciencia. Entonces, esa sería esta diferencia. Dependiendo de la posición en la que estés, desde luego se vale que cada quien esté en la posición que le parezca más razonable, ¿no? Pero dependiendo de la posición que estés, el criterio de validez y verdad son distintos. Muchísimas gracias. Sí, no sé, ¿quieres agregar algo, Rigoberto? ¿No? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. Ya, nada más Aldo agradece la respuesta. Y bueno, creo que yo solo quiero hacer un brevísimo comentario porque me encanta, no sé si estoy de acuerdo, tendré que pensarlo más y conocer a Mauricio Suárez, ¿no? Su propuesta en relación a la filosofía de la ciencia, pero la aplicación o la manera en que tú lo traes a la enseñanza de la ciencia me convence mucho, ¿no? Me resulta muy interesante cómo tomar en cuenta a nuestros estudiantes, que son esos sujetos que van a estar en este contacto y en esta relación, en estos errores sistemáticos o no, pero que necesitan de alguna manera pues de ese ejercicio transformador, ¿no? De esos conceptos. Entonces realmente me gusta mucho la exposición que nos has hecho, creo que nos deja pensando. Primero yo iba con la idea de que lo de Mauricio Suárez ya estaba pensado hacia la enseñanza de la ciencia, y ahora que lo comentas, él está en la filosofía de la ciencia y no está en ese terreno, ¿no? Que estás poniéndolo. Y pensé un poco que tal vez esta propuesta, esta concepción estructural semántica, podría verse como un horizonte en la construcción del conocimiento para los científicos, pero algo distinto de la enseñanza. Y no, bueno, me dejas ahí de tarea, ¿no? Esta reflexión, y es muy interesante cómo lo aplicas o lo traes a este campo. Así que pues muchísimas gracias, Fernando. No, espero que no los haya aburrido mucho. No, al contrario, creo que nos genera, pues esto de lo que se trata, ¿no? Elementos para seguir pensando y cuestionando y abonando a la situación del conocimiento, tanto en la enseñanza de la ciencia como en el campo de la filosofía, que yo creo que sí tienen que estar mucho más relacionados. Sí, yo creo que sí, se ha aprendido pues, mucho de la filosofía actual para, ¿no? Claro para que sí. otras cosas de los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Sí, así es, muy interesante. Y bueno, pues con esto vamos a despedirnos por ahora. La conferencia quedará disponible en línea. Ya les avisaré porque Jorge nos hace el favor de editarla, poner un bonito cartel, una musiquita, en fin, para la presentación. Ya les avisaré de la liga en la que finalmente queda. Y bueno, pues agradezco a quienes nos han acompañado por YouTube, tanto como tu presentación y quienes han estado aquí con nosotros, ¿no? Miembros del proyecto, participantes, becarios, que pues nos han acompañado, y tendremos mucho de qué conversar. Rigo, mil gracias. Nos vemos entonces en la próxima. Más o menos para el 18 de mayo tenemos otra conferencia. Les haremos llegar la información. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Gracias.